La interna del Partido Nacional está muy caldeada. Primero, en días siguientes al balotaje, se convulsionó con los análisis que fueron apareciendo públicamente a propósito de causas de la derrota. ¿Por qué perdió la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll frente a la fórmula Yamandu Orsi y Carolina Cose? Recuerden, ¿eso fue la autocrítica? Muchos dijeron, no, eso no es autocrítica, eso es, no sé, descarga, una especie de catarsis, sí, ¿no? Comentarios en caliente, ¿no? Sí, y que además incluyeron polémicas, ¿no? Sí. Discusiones muy fuertes entre algunos dirigentes blancos. Bueno, eso fue un primer capítulo, digamos. Y ahora vino otro, se generó otra discusión a partir de expresiones de Valeria Ripoll el sábado pasado en un acto del sector de centro, cuando reivindicó el liderazgo de Álvaro Delgado. Vamos a recordar brevemente, Romina, ¿qué fue lo que dijo Valeria Ripoll? Ya lo hemos mencionado, ya lo hemos informado, pero situemos ahora este antecedente. Bueno, además de halagar la figura de Álvaro Delgado y decir lo que viene diciendo desde que perdieron el balotaje sobre justamente el presidente que nos perdimos, dice ella, bueno, reivindicó el liderazgo de Álvaro Delgado dentro del Partido Nacional. Dijo, Delgado será el líder indiscutido en este periodo. Se ganó el liderazgo del Partido Nacional, pero también de la coalición. Álvaro será el que nos va a guiar durante estos 5 años, dijo entre comillas. Sí, algo así como además nadie puede tener dudas, ¿no?, de que nos va a guiar en estos 5 años, fue por ahí. Y no lo dijo solo en esa oportunidad como fruto de una improvisación, digamos, ¿no? Después dio entrevistas en medios de comunicación en las que volvió sobre esos conceptos, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando en realidad, diría yo? Bueno, lo que está pasando es, a ver, el presidente Lacalle Pou ya le ha transmitido a su círculo más cercano que él no piensa asumir el rol, o no tiene previsto asumir el rol de presidente del directorio del Partido Nacional. Que recordemos, es un cargo que por ahora Macarena Rubio está ejerciendo de forma interina, luego de lo que fue la salida de Pablo Iturralde, pero además se viene la renovación de autoridades, como siempre se da cuando hay elecciones internas, ¿verdad? Y cuando se dan después de un ciclo electoral. La cuestión es que, bueno, lo que decía, Lacalle Pou ya transmitió que él no va a asumir esa responsabilidad, esa conducción del Partido Nacional más desde el orgánico, y que por lo menos en un primer momento tampoco va a asumir su banca en el Parlamento. Eso es lo que por ahora están manejando los dirigentes a partir de los comentarios que les ha hecho el presidente. Efectivamente, él en la interna nacionalista es considerado el líder, ¿no? El líder, digamos, indiscutido, el que atraviesa además todos los sectores, que eso lo resaltan como algo que ha logrado él en particular en relación a otros liderazgos, incluso en la interna nacionalista, que siempre tenían, ¿no?, como alguien que lo discutía. Bueno, sí, recordemos una etapa anterior donde había 2 nombres, ¿no? Luis Alberto Lacalle Herrera, claro, por un lado, Jorge Larrañaga por otro, ¿no? No había un líder. Pero además, incluso van más atrás, no sé, Herrera, Wilson, siempre tenían como su retador o quien lo desafiaba, digamos. Bueno, acá dicen, Lacalle Pou logró algo que parece distinto, que es eso, no hay nadie que no lo considere el líder. Incluso el propio Álvaro Delgado, ¿no? Pero el tema, ¿cuál es? Bueno, es el mientras tanto. ¿Qué pasa mientras que él esté más retraído de la actividad política, ¿no? Está claro que no es que va a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí va a pasar a tener otro rol, y además seguramente haga, por ejemplo, una recorrida por el interior del país cuando deje la presidencia, porque, entre otras cosas, bueno, están de por medio de las departamentales y ahí los blancos quieren retener la mayor cantidad de intendencias. Pero claramente no va a estar en ninguno de esos desafíos de conducción, ¿no? A ver, entonces, repasando, ¿en el Senado? Por ahora lo que ha transmitido es que en un primer momento no va a asumir la banca en el Senado. O la asumirá a veces y descansará a otras, ¿no? 2, el directorio, la presidencia del directorio. La presidencia del directorio tampoco la va a asumir. Entonces, que era una de las cosas que había dirigentes que querían, ¿no?, que él asumiera ese rol. Bueno, ya ha dicho que no. Entonces la cuestión es, mientras tanto, ¿qué pasa?
cuál es el liderazgo mientras tanto, o quién lleva la conducción, digamos, del partido mientras tanto. Podría llamársela la conducción operativa. Operativa, la formal. La gestión. Sí. En especial, ¿quién va a ser O el como presidente del directorio? El Entonces, sublíder, digamos, ¿no? También. Después de ese liderazgo indiscutido, bueno, que está por encima de todos, dicen, bueno, ¿quién viene después, no? Y ahí lo que hay es una puja que se está dando muy dura entre Álvaro Delgado, que reivindica lo que puede ser su liderazgo, digamos, por el hecho de haber sido candidato a la presidencia de la República y por el rol que desempeñó en este tiempo, pero también Javier García. hay otros nombres para ese cargo, para el de presidente del directorio. Ahí está, porque ahí se está manifestando la puja ahora más próxima es eso, es quién asume la presidencia del directorio. Y a ver, si te entiendo bien, Sí. Álvaro Delgado tiene sus credenciales, recordemos en la interna, en la elección interna, la comodidad con la que se impuso, porque fue el candidato del Partido Nacional, más del 70% de los votos, ¿no? En las elecciones de junio. Recordemos lo lejana que quedó Laura Raffo, que era la competidora, ¿no? Por debajo del 20%, 18%, etcétera. O sea, ahí tiene una fuente de legitimidad Álvaro Delgado. Bueno, después fue el candidato a la presidencia y llevó adelante la campaña. Ahí tiene también méritos, ahí tiene credenciales. Pero claro, resulta que la elección de octubre, la elección parlamentaria de octubre, también definió fuerzas dentro del partido, ¿no? Exacto, porque ahí la mayoría dentro de los sectores fue para lo que es hoy el conglomerado de Alianza País, que lidera Javier García, ¿no? O sea, el sector de Delgado, el sector del presidente de la calle Pou, Aire Fresco y sus socios, no fue el mayoritario en octubre, en la elección interna, entre comillas, de octubre. Exacto, quedó con un senador menos, aunque tiene más diputados, pero votó menos que Alianza País, que logró esa mayoría que venía buscando, ¿no? Desde hace tiempo venía trabajando para disputarle de alguna forma Aire Fresco a esa hegemonía que tenía, en cierto sentido. Entonces, ahí tenemos dos fuentes de legitimidad para considerarse la figura, el nombre indicado para la presidencia del directorio. Delgado por un lado, Javier García por otro. Pero no es ahí que se termina la lista. No es ahí que se termina la lista, porque hay dirigentes que también están mencionando a Beatriz Argimón, quien ya ocupó el cargo de presidenta del directorio, incluso resaltando el hecho de que ella se ha mantenido como bastante equidistante en lo que es la interna nacionalista, y sobre todo en esa puja que hay, ¿no? entre estas dos corrientes o estos dos liderazgos, subliderazgos, como estamos diciendo, ¿no? De Delgado y de Javier García. De todos modos, claro, el planteo de Valeria Ripoll impresionó por varias razones, ¿no? No solamente por impulsar a Álvaro Delgado, sino por la forma, la terminología, digamos, el énfasis, el color que le puso, ¿no? Porque él dijo, se ganó el liderazgo del Partido Nacional, dijo. Él será que nos va a guiar durante estos 5 años. Sí, fue fuerte, fue contundente. Fue superlativo, ¿no? Y por otro lado, la polémica se produjo por quién era que decía esto. Está bien, había sido la compañera de fórmula de Delgado, pero en el fondo estamos hablando de alguien nuevo en el Partido Nacional, con una trayectoria de pocos meses en el Partido Nacional. Entonces hubo varios dirigentes que reaccionaron también por eso, ¿no? ¿Quién es Valeria Ripoll para estar proclamando a un líder del partido, ¿no? Exacto. Bueno, pero entonces tenemos este escenario planteado, el que tú describías, ¿quién va a presidir el directorio? Álvaro Delgado, Javier García, eventualmente Beatriz Argimón. Entonces, sí, ahí no pasó desapercibido incluso en el evento de Centro, siendo Beatriz Argimón una figura clave en ese nuevo sector, en De Centro, no habló en el acto, cuando hablaron la mayoría de los dirigentes. Tuvo un rol como muy, digamos, discreto o secundario, y no participó. Por eso es que hay quienes señalan, bueno, ahí ya había una señal de que también iba por ese liderazgo y por esa conducción. Ahora, ¿dónde y cuándo se resuelve esto? Bueno, esto se resuelve en los próximos meses, seguramente en febrero, porque tienen que llamar a una convención, a la convención del partido, que es la que va a terminar eligiendo a los integrantes, a los miembros del directorio nacionalista, y el directorio que quede conformado es el que va a elegir al presidente. Y ahí lo que avisoran los blancos es que hasta que se dé esa convención
bueno, va a seguir dura esta interna, va a seguir picada, va a seguir movida por justamente conseguir los votos de la mayoría de los convencionales. Los convencionales, recordemos, son los que fueron electos en las elecciones de junio. Uh-huh. Pero ahí también hay que recordar que es difícil también medir un poco las fuerzas, ¿no? Porque está bien, vos decías lo de el liderazgo con el que se impuso Álvaro Delgado, ¿no? En aquellas elecciones de junio, en la interna, pero ahí recordemos que Javier García respaldaba a Delgado. Entonces es entreverada la cosa. Y por eso está tan caldeado, digamos, la puja interna, y veremos a ver entonces en qué decanta, pero auguran próximos capítulos, digamos, en esta materia.